Hoy Jesús me dijo: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores. Deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, por el primer ministro Gastón Brownie, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el presidente Alberto Fernández de Argentina, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el primer ministro Scott Morrison de Australia, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el primer ministro Sheikh Hasina de Bangladesh, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el primer ministro Lotai Tshering de Bután, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el presidente Sebastián Piñera de Chile, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, por el presidente Xi Jinping de la República China, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el presidente Iván Duque Márquez de Colombia, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el presidente Félix de la República Democrática del Congo, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el primer ministro de Denmark,
Mette Frederiksen, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Charles Michel, cónsul europeo, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, para el presidente Emmanuel Macron de Francia, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Ali Bongo de Ondimba, Gabón, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el Chancellor Angela Merkel de Germany, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Narendra Modi de India, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Joko Widodo de Indonesia, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Mario Draghi de Italia, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Andrew Holness de Jamaica, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Yoshihide Suga de Japón, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Uhuru Kenyatta de Kenia, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente David Kabua de la República de Marshall Islands, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Muhammadu Buhari de Nigeria,
Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Erna Solberg de Norway, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Andrzej Duda de Poland, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Moon Jae-in de la República de Corea, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por King Salman bin Abdulaziz Al Saud del Reino de Arabia Saudita, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Lee Hsien Loong de Singapur, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Matamela Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Pedro Sánchez de España, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el primer ministro Boris Johnson del Reino Unido, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Nguyen Phu Trong de Vietnam, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, por el presidente Joe Biden, Jesús,
en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Papa Francisco, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Papa Benedicto XVI, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por los obispos de Alemania, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Dinardo, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Sino Umali, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Blaise Cupiche, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Joseph Tobin, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Timothy Dolan, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Cardenal Wilton Daniel Gregory, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Adam Maida, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Roger Mahony, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Justin Rigali, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Donald World, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Edwin O'Brien, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo James Stafford, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por el Arzobispo Raymond Borky, Jesús,
en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia por todos los líderes del mundo, de nuestra Iglesia Católica. Jesús, en ti confío. A los pies de tu cruz, Señor, nos ponemos delante de tu presencia para pedirte por estos corazones, por estas almas, su conversión, la salvación, y que puedan liderar según tu santa voluntad. Porque comprendemos que el reino de Dios en la tierra se construirá con la conversión sincera de los corazones. Señor, envía una fusión de tu Espíritu Santo. Tú nos dijiste en la cruz que si pedimos el Espíritu Santo en tu nombre, Él vendrá. Lo pedimos, Señor, para el mundo, para cada corazón, Señor, que no se ha arrepentido, que no te ha conocido. Jesús, también pedimos por nosotros, que nos des la gracia de una conversión sincera, de una intención pura, que nos des la gracia del arrepentimiento final y la perseverancia para la salvación de nuestras almas. Jesús, gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones y en ti confiamos. Amén.